conociendo y Ricardo también vaya teniendo idea sobre la participación. Ahí Ramón también nos dice muy buenos días, Ramón Antonio Hurtado. Muy, pero muy bienvenidos a todos. A ver, ahí vienen ingresando. Muy bien. A ver, vamos a ver acá en el chat. De Honduras Seguros Crefisa, Roy Alejandro, muchas gracias. Oscar Enrique del Salvador, aseguradora popular. Ahí Ricardo también les está pidiendo algo importantísimo, importantísimo, que tengan a mano su celular o una pestaña adicional en el browser de internet que tengan abierto porque va a utilizar el software que se llama menti.com, es www.menti.com. Gracias Magalí Rodríguez de Nicaragua, de ASA, Compañía de Seguros. Ramón Hurtado de INICER de Nicaragua. Excelente. Germán Alfonso Urrutia de Guatemala. Excelente. Ahí Ricardo les está comentando que quiere hacer justamente una sesión interactiva para que todos puedan participar. Carleni de la empresa Mafre en Honduras. Perfecto. Aliet López de Seguros Azul en El Salvador. Guadalupe de León del Banco Central de Reserva de El Salvador. Trabaja en el área de regulación financiera. Muy buenos días, Carolina Espinosa. Marcela Funes, de Seguro del País Honduras. Raúl Santisteban, de ASA, Compañía Seguro Guatemala. Rivo Molina, de INICER Nicaragua. Jacqueline, un gusto. Yacenia Ruiz, de Banesco Seguros. Bessie Reyes, de Da Vivienda Seguros. Ricardo, va creciendo y va creciendo la cantidad de participantes. Es una excelente noticia. Va creciendo. Creo que ya también ha ingresado Leslie. Confírmenos, Leslie, si ya está en la sala también. Hola, sí, buenos días. Ricardo, un gusto saludarte. Igual para ti, Leslie, qué gusto. Igualmente. Estamos listos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos, Leslie, agradeciendo por chat a toda la gente que se está comunicando y nos está poniendo de qué países y de qué empresa o de qué entidad, ¿no? Así que mientras siguen ingresando, pues están ingresando mucha gente a la sala. Débora Huarcas de ASA, Compañía de Seguros de Guatemala. Eric Espinosa, Eric Jonathan Espinosa de Seguros Atlántida de Honduras. Milgen Castillo de Seguros Crefisa de Honduras. Alan Rodríguez de Aseguradora General Guatemala. Álvaro Arreaza del Roble, Sociedad Anónima Guatemala. Juan Carlos Aguilar, de Aseguradora Guatemalteca de Guatemala. Edi Núñez, de Da Vivienda Seguros. Jorge Palomo, de ASA Seguros Guatemala. Tenemos todos los países, Leslie, todos los países. Qué alegre. Estamos bastante contentos de contar con su participación en este primer encuentro regional virtual en conmemoración del mes de seguro. Muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Ahí cuando le preguntan a Ricardo cuál será la dirección a través del celular, es www.menti.com. Tengan preparado el celular o, como bien dijo Ricardo, tengan a mano una segunda pestaña en su browser, en su navegador.
Leslie, no sé si debía estar Isilda, pero no la veo. Ahora mismo la buscamos. Ahí hemos puesto en el chat, Ricardo, confírmame si está bien la dirección, es www.menti.com. Ahí lo he puesto en el chat. Ya miramos. Sí, es correcto. www.menti.com. Así es, sí, señor. Vamos a esperar un par de minutitos más. Les pedimos un poquito de paciencia porque ya han ingresado más asistentes. A ver si podemos superar los 100 asistentes ya. Muy bien, los saludos de Anielca Lorio de Inicer. A los que están recién ingresados, les estamos pidiendo que puedan participar vía chat, poniéndonos sus nombres, de qué entidad nos están visitando y de qué país nos están visitando. Ya tenemos a nuestro expositor, Ricardo Gaviria, que va a trabajar muy interactivamente con ustedes, por lo tanto es muy importante que tengan abierto su celular en la dirección www.menti.com o con otra pestañita en el browser de su navegador de Internet. Gracias Cintia Hernández de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Rebeca Codrington de Seguros Crefisa de Honduras, Valentín Ortiz de Multiseguros de Dominicana, muy bien. Cruzabel Arrocha, actuario en Aseguradora Ancon de Panamá, bienvenida. Susana Bonilla de Seguros Lafice de Honduras. Davis Fernández de Aseguradora Ancon de Panamá, Jennifer González de Internacional de Seguros de Panamá. Mónica, buenos días, nos dice un placer. Mónica Rodríguez de Scotiabank de Panamá. Sí, Mentimeter, que es este dominio que le está indicando Ricardo, va a requerir un código. En su momento, ahí Ricardo va a poner el código para poder trabajar. Así que tranquilo, ahí nos había consultado Ricardo Ramón Antonio Hurtado sobre el código que pide Mentimeter. Así que tranquilos que ya Ricardo lo va a indicar. Ustedes estén muy, pero muy atentos a eso. Ahí Luis Alfonso nos dice muchas gracias por invitarnos, saludos cordiales de parte de la Intendencia de Seguros, de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras de Nicaragua. Luis Narváez, jefe de Supervisión de Seguros. Les agradecemos a todos, a Rogelio Bermúdez, a Sabis Castillo, de Aseguradora Ancon de Panamá, Mónica Alvarado, de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, Eduardo Cabrera, de Seguros Azul, de El Salvador. Ya hemos superado los 100 asistentes, Ricardo, ¿eh? Ya estamos arriba del centenar de participantes. Ya tenemos también Leslie A. Silda, ya la tenemos en la sala. Hola, Silda. Hola Silda, ¿cómo le va?
A ver si nos escucha, Isilda. Damián Ramírez nos está diciendo gracias por la invitación y a Padea también. Aquí está Isilda de Camacho, por Apadea. ¿Qué tal, Isilda? ¿Cómo le va? No sé si puede prender la cámara. La estamos escuchando muy bien, ¿eh? Aquí estoy. Perfecto. Ahí está, muy bien, perfecto. Leslie, Estamos no, listos. no sé si quieres comenzar, Leslie, tú, o le damos paso directamente a Isilda, como tú quieras. Adelante, Silda. Muchas gracias por acompañarnos a todos nuevamente. Bueno, buenos días. La verdad es que hemos empezado con broche de oro. Nosotros, este es el primer encuentro regional, un trabajo en equipo y en esfuerzo, tratando como siempre de enaltecer el mes del seguro a nivel de toda Latinoamérica y a nivel de España. Estamos siempre tratando de hacer eventos, la gran mayoría de carácter educativo, en búsqueda de establecer vínculos y relaciones con todos los países. Y de alguna manera esta mañana hemos empezado con broche de oro. Creo que las charlas, creo que las presentaciones que hemos llevado hasta el momento han sido extraordinarias. El tema del ingeniero Luis Enrique Bandera, con todo lo que tiene que ver con innovación y tecnología, nos deja un mensaje y un cuestionamiento a todos los países y a todas las empresas que queremos mirar hacia el futuro y ver cómo va moviéndose el mercado, la industria, el consumidor. Un llamado muy importante al servicio al cliente, al identificar a nuestros clientes. En el caso de la segunda charla, creo que fue interesantísima, todo lo que tiene que ver con los modelos que hay hoy día en distintos países sobre la jubilación, los medios de pensiones. Creo que es el tema aquí en Panamá en este momento está siendo debatido nuestro sistema, cuestionado en los cambios que deben realizarse para que sean sostenibles a mediano, corto y largo plazo. Y bueno, ¿qué podemos decir de nuestra charla sobre todo lo que debemos tener en accidentes de tránsito y seguro obligatorio? Creo que definitivamente es un tema que a todos nos apasiona. Los miembros del equipo regional tuvimos la oportunidad en el 2019 de escuchar esta charla y sabemos que es un tema en que podemos mejorar a nivel regional, lograr, Ricardo, tú me dirás, hay oportunidades de mejora para todos los países, para lograr temas de economía de escala, tratar de alguna forma identificar esas oportunidades y ponerlas en práctica. Así que de verdad yo creo que esta ha sido una jornada y va a terminar siendo una de las mejores jornadas que hemos tenido en muchos años, una oportunidad y una iniciativa que tenemos que reconocérsela a Claudia. Claudia ha sido una persona que nos orientó y nos dio esta visión de trabajar en equipo. Leslie ha estado muy de la mano. Yo creo que todos han puesto su granito de arena y bueno, creo que este es el primero de muchos encuentros que vamos a tener en los próximos años. Muchísimas gracias, Isilda, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y quiero sumarme a todo el reconocimiento a todo el equipo, Isilda, que ha estado trabajando, pero durante semanas y muy fuerte a todo el equipo. Nombrarla a una u a otra seguramente nos vamos a olvidar, así que bueno, queremos agradecerles a todas. Leslie, ¿alguna
¿Deseas hacer algunas palabras tú de presentación, Leslie? Muchas gracias, Sergio. Creo que estamos listos para comenzar. Ricardo, bienvenido nuevamente. Como mencionaba Isilda, este es un tema de mucho interés, especialmente para la región. Algunos países estamos aprendiendo de la experiencia de los demás, así que este tema de actualidad y de sumo impacto social creo que es del interés de todo el sector y estaremos muy atentos. Así que sin más que decir, muchas gracias nuevamente y adelante. Somos todos suyos, Ricardo. Perfecto. Mientras Ricardo, tú vas compartiendo pantalla y vas preparando tu presentación, si me permites, Ricardo, te presento. Con ustedes, Ricardo Gaviria Fajardo, graduado en Economía de la Universidad de los Andes de Colombia, con títulos de MBA en Estados Unidos y máster en Gerencia de Empresas Internacionales en España. Durante 17 años trabajó para Fasecolda, gremio de seguros en Colombia, en donde tuvo a su cargo los seguros obligatorios de vehículos y riesgos laborales. Ha realizado consultorías para empresas públicas y privadas en el ámbito de seguros, riesgos y estrategia. Recientemente certificado como Design Sprint Master para la planeación y ejecución de talleres de diseño ágil. Ha publicado diversos libros y artículos especialmente relacionados con seguros obligatorios de vehículos. Actualmente es consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo y la FIA en el programa Movernos Seguro. Así que muy, pero muy bienvenido, Ricardo. Un placer enorme. Adelante, esta sala es toda suya. Sergio, muchas gracias. Silda, muy buenos días. Leslie, muy buenos días a todos los participantes que se suman a este primer encuentro regional virtual. Gracias por acompañarnos. Es un honor para mí dirigirme el día de hoy a ustedes con un tema que, como lo decía Silda, resulta fascinante para quienes estamos vinculados en el mundo de seguros y de seguridad vial, pero al mismo tiempo resulta odioso porque se refiere a una temática que no es amable, una temática que nos toca de diversas maneras y que se nos ha vuelto más que todo noticias y ruido, y no nos ha permitido generar ese cambio que requieren nuestros países, de tal suerte que podamos lograr una mejora en cada una de nuestras regiones, tanto en el ámbito personal, familiar o institucional. Como Sergio lo ha mencionado y le agradezco por repetirlo varias veces, no queremos que en esta ocasión sean únicamente asistentes, queremos que sean participantes. Y en ese contexto, la invitación a que abran su browser con la página menti.com es justamente para poder entender de una perspectiva distinta el problema que tenemos a la mano y cómo el seguro obligatorio de vehículos es una fuente de soluciones más allá que una fuente de críticas como tradicionalmente se le ve. Y ese es uno de los retos tal vez más grandes que vamos a tener. ¿Cómo logramos transformar esta idea de un seguro frío, lejano, distante, amargo, que solamente utilizamos en caso de una colisión, de un siniestro, y lo podemos convertir y lo podemos transformar en un instrumento vivo de la seguridad vial? Para poder llegar a este tema, muy amante, Sergio hizo referencia a algunas de las tareas en las que estaba involucrado y quiero referirme concretamente a Movernos Seguros. Movernos Seguros es una iniciativa creada por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Federación Internacional del Automóvil, la FIA, con su panel de alto nivel, para lograr trabajar la seguridad vial desde una perspectiva distinta. Hay varios enfoques en los cuales podemos trabajar la seguridad vial, con campañas, con programas, con educación, etcétera. Y Jean Todt, como presidente de la FIA y enviado especial de Naciones Unidas por la seguridad vial, se juntó con el antiguo presidente del BID, con el presidente Moreno, para que ambas instituciones trabajaran mancomunadamente en el desarrollo de propuestas que de manera concreta lograran mejorar la seguridad vial de América Latina y el Caribe. Y es en ese sentido que se financia un programa denominado Movernos Seguros, que es sobre el cual me voy a referir el día de hoy, y que está empezando a abrir unas puertas nuevas, una visión distinta
para entender este fenómeno del siniestro de tránsito, de esa colisión que tenemos y de cómo podemos generar toda una serie de acciones concretas a nivel regional o a nivel país, de tal suerte que mejoremos la calidad de vida de cada uno de nosotros. Lo primero es reconocer que la seguridad vial puede tener dos elementos nuevos, tanto el seguro obligatorio de vehículos como el seguro voluntario de vehículos. Y es en ese contexto que se mueve Movernos Seguros. No solamente por el hecho de promover la creación o el mejoramiento de las condiciones de los seguros obligatorios, sino tomar el potencial que tiene el instrumento de seguro en su calidad de administrador de riesgo para generar los incentivos correctos que mejoren la situación en nuestras vías y logremos, digamos, una visión completa de la seguridad vial. Es por eso que tenemos tres objetivos grandes desde Movernos Seguros. Primero, es aumentar la conciencia al más alto nivel de lo que representa seguridad vial. Repito, para todos nosotros es casi ya familiar el número de 1.3 millones de muertos al año. Eso no es noticia. Y ese es el contexto que le vamos a dar al tema de seguridad vial. Esa es la cifra obligada que todo quien habla, toda persona que se dirige a un público en materia de seguridad vial tiene que acudir. Lo que queremos es lograr permear lo que implica esa cifra y cómo nos comprometemos a reducir ese número y a mejorar la movilidad en cada una de las regiones. Lo segundo es aprovechar las oportunidades que surgen a partir del instrumento del seguro para coordinar esfuerzos en materia de seguridad vial. Si ustedes se dan cuenta, esa frase está cargada de un montón de componentes importantes. Lo primero es aprovechar oportunidades, como el contrato de seguros es un instrumento virtuoso a partir del cual la administración del riesgo permite mejorar la situación o la calidad de vida de las personas. Y lo segundo es la coordinación de esfuerzos, cómo cada uno desde el rol que nos corresponde podemos tener un rol activo en la seguridad vial. Escuchaba a Sergio mencionar que tenemos participantes de compañías de seguros, de reguladores, de la superintendencia, Banco Central, ojalá también participaran asociaciones de víctimas, conductores de vehículos, etcétera, porque cada uno tiene algo que decir en materia de seguridad vial y su perspectiva es tan importante como la del otro para construir soluciones que se adecúan a las necesidades y a la realidad de cada uno de los países que componen nuestra región. Y lo segundo es promover la integración entre las entidades públicas y privadas para capitalizar ese potencial que generan los seguros de vehículos en la seguridad vial. Movernos Seguros se enfoca en una estrategia ganar-ganar. Se trata de entender que cada uno de los actores tiene un compromiso y tiene un rol en materia de seguridad vial y necesita generar una instancia que le permita una ganancia, bien por una victoria social, bien por una victoria económica o bien por una victoria en materia de calidad de vida. ¿Cómo reconocemos que el otro, la contraparte, también tiene que aportar? Y en ese sentido, las compañías de seguros son instituciones más que adecuadas, son instituciones muy importantes que tienen la capacidad de administrar riesgos y que tienen la capacidad de proveer un sinfín de mejoras a ese componente de la seguridad vial. Entonces, Movernos Seguros inició como eso, como un proyecto que busca promover la creación o la mejora de los seguros de vehículos. Y esto no está suelto. Esto no es un programa que se les ocurrió a este par de señores que mencioné hace unos momentos como por una actividad divertida o como por aparecer bien en los periódicos. No. Esto está articulado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene Naciones Unidas y de manera concreta con los 4 objetivos que ustedes están viendo en pantalla. Primero, nuestros países se han comprometido con la reducción de fatalidades como consecuencia de siniestros de tránsito en al menos un 50%. La primera década de la acción de seguridad vial empezó en el año 2010 y en el 2020 tuvimos que hacer una reflexión porque nuestros países no cumplieron esa situación. Por A, por B o por Y no lograron cumplir con esa situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en los próximos 10 años, de aquí al 2030, para efectivamente salvar vidas? Lo segundo es que a través del mecanismo de Movernos Seguros hemos logrado incorporar a la discusión de seguridad vial actores que no necesariamente se veían como importantes o primarios en la discusión. Seguridad vial normalmente se refiere a situaciones relegadas a un Ministerio de Transporte, a una situación de la Agencia de Seguridad Vial. Y claro, las compañías de seguros juegan un rol importante, pero hasta dónde los centros de salud son un punto fundamental en la seguridad vial y cómo necesitamos sistemas de salud financiados capaces de atender a nuestras víctimas, capaces de atender a ese trauma que se ha causado
de tal suerte que lesiones graves no necesariamente impliquen la muerte de una persona o lesiones menores no necesariamente se compliquen y deterioren la calidad de vida de esa persona. Entonces, financiar sistemas de salud hace parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Garantizar sistemas de transporte más seguro. Hay una discusión gigante en torno a cuál debería ser la modalidad de transporte. El transporte masivo, el transporte de calidad, los metros que siempre añoramos pueden ser costosos y estamos viendo fenómenos de micromovilidad que demandan pensar situaciones nuevas. Antes teníamos el bus, el vehículo, pasamos a la motocicleta y todo lo que esto implica para nuestros países, pero hoy en día estamos hablando de bicicletas, estamos hablando de monopatines, estamos hablando de pequeños aparatos, los scooters que nos llevan de mi oficina a la cafetería que está cercana 2 cuadras más adelante. Una de las cosas del mundo virtual y el trabajo virtual es que estamos interactuando con nuestros niños, entonces me voy a disculpar si mi chiquita aparece de vez en cuando, pero es parte de la nueva realidad que estamos viviendo. Les decía que entonces tenemos 3 objetivos concretos de desarrollo sostenible y el cuarto es garantizar o promover la movilización de recursos financieros de los países desarrollados a los países en desarrollo. ¿Cómo logramos que Europa, que Japón, que Australia, que Estados Unidos se comprometa en la movilización de recursos que permitan desarrollar acciones concretas en beneficio de la seguridad vial? A eso le está apuntando Movernos Seguros. Les decía que toda persona que se va a referir al tema de seguridad vial tiene que pasar por la odiosa tarea de señalar el informe anual, el informe periódico, perdón, que saca la Organización Mundial de la Salud, en la que se cuantifican los muertos por siniestros de tránsito. Y 1.3 millones es una cifra conocida por todos. 1.3 es una cifra fría, es una estadística fría, pero si empezamos a verlo de una manera distinta, podemos darnos cuenta de la magnitud de lo que eso implica. El año pasado, a pesar de la pandemia, un número similar a lo que ocurrió el año anterior, personas murieron en las vías como consecuencia de siniestros de tránsito. 1.3 millones de personas, que es la misma cifra de muertos que se pueden contabilizar por los últimos 20 años de desastres naturales. Entonces, como estoy en un entorno donde conocemos muy bien los fenómenos de frecuencia y severidad, pues se están dando cuenta que cada vez que ocurre un desastre natural, es un evento, llamémoslo noticioso, y genera una movilización masiva de recursos, genera una sensibilización frente a la importancia de protegerse en caso de terremotos, tsunami, etcétera, etcétera. Y sin embargo, necesitamos acumular 20 años de ese tipo de situaciones para llegar a la misma cifra que se registra como consecuencia de siniestros de tránsito. Y aún así no tenemos la movilización que se necesita. Es difícil mover recursos y es difícil mover un cambio en la actitud que nosotros tenemos en torno a la movilidad. No sé cuántos de ustedes han visto a su vecino de los aviones amarrarse ese cinturón de seguridad bien fuerte. Y la pregunta que les dejo en este momento es, ¿quiénes de ustedes cuando hacen uso del asiento de atrás hacen uso de su cinturón de seguridad? Es una reflexión simplemente como usuarios. Nos estaban pidiendo el código, es momento de participar, es momento de escucharlos a ustedes. Les pedimos que entren a menti.com, ingresen el código que ustedes ven en pantalla y les voy a hacer 4 preguntas muy simples para que vean dónde está la dificultad y dónde está el problema principal que tenemos que atender en materia de seguridad vial. Para quienes ya están ingresando a la aplicación menti.com, les agradezco que puedan contestar la pregunta que ven en pantalla. Si yo les ofrezco 2 imágenes, ¿cuál de esas 2 imágenes genera o representa mayor riesgo? Ya tenemos 7 personas. Les agradezco a todos que entren a la página menti.com. El código lo encuentran en la parte superior de la pantalla, 3093 4543, y denos su opinión libre. Aquí no estamos capturando nombres, correos electrónicos, nada. Esto es una opinión libre y espontánea. Ante las 2 Ricardo, imágenes que ustedes ven en pantalla, ¿cuál genera mayor riesgo? Sí, señor. ahí también en el chat, Ricardo, he vuelto a poner el link para que puedan ingresar los que estén desde acá, desde el chat, y también el código de Menti. Estupendo, muchas gracias, Sergio. Ya tenemos 50 personas que nos han contestado, es decir, ya tenemos una muestra representativa. Veamos qué opiniones tenemos. En este momento el 48%, el 46% de los asistentes nos dicen que el tiburón es más riesgoso que el perro. Les voy a pedir que se guarden ese número, por favor, ¿vale? 47% dice el tiburón es más riesgoso que el perro. Muy bien, con ese número en mente nos vamos y pasemos a la siguiente pregunta, por favor. Quiero que hagan una reflexión honesta y me digan, en una escala de 1 a 10, ¿qué tan buen conductor es usted? Siendo 1 muy malo y 10 muy bueno, ¿qué tan buen conductor es usted?
¿Cómo se califica usted? Ya tenemos 21 personas que nos han expresado sus opiniones. Díganos, por favor, ¿cómo se califica usted como conductor? Sergio, ¿qué tan buen conductor eres? No me Muy animo bien. a responderte mucho, Ricardo. Yo creo que yo me atrevo a decirte que nos vamos a calificar con un 8. Y ahí está. Mira, Ahí la está, mayoría de ahí las está. personas dicen, ok, yo soy un buen conductor. Yo soy una persona que sé conducir, ¿vale? Muy bien, nos vamos con esas 74 respuestas. La mayoría de las personas opinan que su nivel de conducción está en torno a un 8. Vamos a hacer la siguiente pregunta. En una escala de 1 a 10, ¿qué tan bueno es el conductor promedio de nuestras regiones? Disculpen el nombre de Colombia, se me quedó pegado, pero piensen en el conductor promedio de su país. Sé que tenemos personas de Guatemala, México, Panamá, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica. Qué buena asistencia la que tenemos el día de hoy, Sergio. ¿Cómo es el conductor Excelente. promedio de mi país? ¿Cómo es el conductor promedio de esa motocicleta? El taxista. ¿Qué tan buen conductor es ese señor del camión? ¿Cómo será él? Ya tenemos 61 personas que se parecen a la muestra anterior. Veamos qué opiniones tenemos. El conductor promedio de mi país está en torno a 4 y 5. Entonces acordémonos de los números. El 47% de las personas considera que el tiburón es más riesgoso. Cuando yo me evalúo a mí mismo, me doy un 8 en términos de buen conductor. Cuando evalúo el promedio del conductor, me doy una calificación de 5. Pongamos el 5. Estemos de acuerdo en que estemos en el 5. Y la última pregunta para poder avanzar con nuestro tema. Les va a pedir el sistema que ingresen por favor un nombre, ingresen cualquier nombre, repito, esto es anónimo, la idea es que podamos movernos sin mayor inconveniente, pero estamos entendiendo cuál es el problema fundamental en materia de seguridad vial. Esto, quien conteste más rápido tiene más puntos. Señoras y señores, ¿cuál es la distancia mínima que deben tener dos vehículos para evitar un choque por alcanzamiento si se están desplazando a 50 kilómetros por hora? Asuman un coeficiente de adherencia de 0.75, asuman que conducen sobre un pavimento y que ese pavimento está seco. ¿Cuál creen que es la distancia que debo mantener frente al vehículo que está delante? De tal suerte que si ese vehículo frena de manera súbita, de manera repentina, yo tenga la distancia suficiente para poder frenar. Nos quedan 30 segundos para contestar. Les agradezco a todos que nos expresen sus opiniones a través de menti.com 30 93 45 43. ¿Será que 0 y 5 metros es suficiente? ¿Será que 5 y 10 lo es? ¿Será que es necesario 10 y 15, 15 y 20 o 25 y 30 metros? Nos quedan 15 segundos y una vez termine el reloj, veremos cómo estamos en esa distancia mínima entre dos vehículos para evitar un choque por alcanzamiento. 5 segundos. Para quienes aún no han colocado su respuesta, vamos a terminar. Muy bien. Tiempo. No tenemos respuestas, algo pasó. Pero hagamos la reflexión individual. Si usted colocó algo distinto entre 25 y 30 metros, lamento decirle que usted pudo haber sido víctima de un siniestro de tránsito. Es así de simple. No tuvo la distancia suficiente. Es más, la respuesta correcta es 27.5 metros. Pero bueno, por qué esto es importante y por qué queremos mencionar esto? Justamente porque en materia de seguridad vial tenemos un reto muy grande. No importa qué cantidad de dinero, qué cantidad de recursos destinemos a campañas, a programas de prevención vial, si nosotros hacemos una aproximación subjetiva al riesgo. Recuerden que al riesgo lo podemos medir de manera subjetiva o de manera objetiva. La subjetiva nos referimos a creencias, a opiniones, a la influencia que podamos tener del entorno, de las redes sociales, de las opiniones de mi familia o a mi vecino. Aquí está un análisis hecho en el año 2015 en el que encuentran cuántas personas murieron a causa de, siendo el mosquito el animal que más mató humanos en ese año. 830.000 personas murieron ese año por picaduras de mosquito. Los humanos mataron humanos en una cuantía de 580.000 personas. Pero si ustedes miran la parte derecha, el perro es responsable de la muerte de 17.400 personas. Y si bajan a lo largo de la lista, se van a dar cuenta que los tiburones son responsables de 6 fatalidades. Entonces, nuestra aproximación subjetiva nos tiende a decir, el tiburón es más peligroso. La pregunta es, ¿cuándo estoy expuesto yo a un tiburón? ¿En qué circunstancias me enfrento yo a un tiburón? ¿Soy surfista en una playa en donde hay presencia reiterada de tiburones o no lo es?
Esto no es un tema casual que les estoy planteando. La aproximación objetiva, que es la forma como las aseguradoras hacen el análisis de riesgo, nos habría dado una medición estadística, una observación de los números históricos y deberíamos haber tenido una respuesta mayoritariamente marcada hacia los perros. En realidad los perros son más peligrosos que los tiburones, bien por exposición, eh, porque es que convivimos con más perros de lo que lo hacemos con tiburones. Susana Hedrich hizo una investigación en torno a la diferencia que hay entre percepción de riesgo y riesgo real. Y les estaba hablando del ejemplo del accidente aéreo, porque tenemos la sensación de que es más riesgoso montarnos en un avión y por eso muchas personas se amarran ese cinturón de seguridad hasta sacarse los intestinos, pero cuando nos subimos a un vehículo somos mucho más laxos, aun cuando la exposición al riesgo es mucho mayor. Y el ejercicio de la conducción lo que nos dice es, si usted no tiene la respuesta correcta en términos de la distancia que se necesita para separarse del siguiente vehículo, entonces somos víctimas de un siniestro de tránsito y qué consecuencias pueden derivarse de ello. ¿Qué pasa si yo no llevo el cinturón atrás? Para quienes somos padres de familia y no tenemos unos sistemas de retención adecuados para nuestros niños, ante una colisión como la que acabamos de tener, ¿qué consecuencias se puede generar? Esto es simplemente para una reflexión individual, porque nosotros somos actores viales. No solamente somos representantes del regulador o de la aseguradora, no soy el CEO de la empresa o el actuario de la empresa. También soy un actor vial y quería dejarles esa reflexión. Entonces, aquí tenemos una dificultad muy grande y los economistas lo llamamos una falla de mercado. Y es que los individuos no tenemos la capacidad o no estamos por alguna razón en una capacidad de asumir adecuadamente los riesgos a los que estamos expuestos. Fíjense que cuando les pregunté qué tan buen conductor soy, la gran mayoría se calificó mucho mejor que el promedio. Luego, los mensajes de seguridad vial no son para mí. Esa campaña que han publicado, esa no es para mí porque yo sí sé conducir, yo sí sé parquear, yo sí sé manejar la velocidad, etcétera, etcétera. Y eso dificulta y en muchos casos inhibe el permear los mensajes de seguridad vial que nos están dando. Cuando le decimos a los motociclistas que utilizar un casco reduce las probabilidades de fatalidad en números muy importantes, encontramos entonces el contraargumento de es que yo quiero la libertad de sentir el viento en la cara mientras conduzco. Fantástico, pero recuerda que no tener el casco pues incrementa exponencialmente la probabilidad de fallecimiento en caso de una colisión por el solo hecho de golpearse contra un objeto duro. Entonces hay una falla de mercado y hay una necesidad de reparación de daño. El daño es un punto de partida de responsabilidad civil y es un generador de obligaciones que debería dar lugar a la reparación integral del daño. Nadie me obligó a mí a comprar un vehículo, nadie me obligó a mí a comprar una moto. ¿Por qué cuando yo causo daño a un tercero acudo al argumento de estoy líquido, no tengo la capacidad de reparar el daño del otro? Entonces, ante estas fallas de mercado, se dan los argumentos desde la perspectiva económica y política para justificar por qué la intervención de un gobierno en la creación de un seguro obligatorio. Está claro que no nos gusta el seguro obligatorio, es un precio más que tengo que pagar es una imposición más. En algunos casos, de manera errónea, nos referimos al seguro como un impuesto adicional, nada más lejano de la realidad. Pero lo percibimos como una erogación que yo no tenía y por tanto no me gusta. Lo que no vemos es cómo a partir de ese seguro obligatorio yo puedo generarle un aporte muy valioso a un tema que de manera reiterativa lo estamos viviendo y nos está causando mucho más daño que algunas de las pandemias. Es decir, no es por demeritar el COVID, nos cambió la vida completamente, pero el número de muertos por siniestros de tránsito es infinitamente más grande que el número de muertos, esperemos por ahora, que siga ya contenida esa pandemia. Volvamos entonces a movernos seguros. ¿Qué es lo primero que hicimos? Hagamos un diagnóstico de seguridad vial, hagamos un diagnóstico de la situación de los seguros en la región y hagamos un diagnóstico de la composición de parque automotor en América Latina. Y en ese contexto tenemos entonces el libro que ustedes están encontrando en pantalla. Este es un documento que pueden descargar de la página web del BID. Allí tienen el enlace, allí tienen el código QR si quisieran bajarlo o simplemente introducen en su browser diagnóstico modernos seguros BID y con eso ya pueden encontrar esta publicación. Este informe tiene una revisión de mejores prácticas a nivel mundial, tiene revisión de mejores prácticas a nivel regional, tiene una revisión integral
de lo que es esta seguridad vial vista desde los seguros obligatorios y cómo los seguros obligatorios pueden aportarle a la seguridad vial. Y lo primero que encontramos es esto, es que el seguro de vehículos tiene la capacidad de incidir en los 5 pilares de la seguridad vial, a través de, por ejemplo, el fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional. Es posible que el seguro obligatorio aporte un pequeño porcentaje de recursos para financiar programas de seguridad vial, para poder hacer intervenciones de vía pública. Muy importante, el seguro es capaz de proveer información para la toma de decisiones de política pública. Ese es tal vez uno de los elementos más valiosos que tienen las compañías de seguros. En su calidad de administrador de riesgo, la compañía de seguros es una de las empresas que mejor información tiene, que más cuidado tiene en la administración de esa información, cómo podemos utilizar esa información para política pública, no para competir en el mercado, sino para entender que en la esquina de la calle 5 con carrera 7 o el puente de la intersección vial del viaducto central, se necesita una intervención que mejore la movilidad y que mejore la forma en que los vehículos ingresan y salen de la vía para que se genere mejores desplazamientos. Pero también los seguros tienen la capacidad de incidir positivamente en el comportamiento humano a través de la introducción de incentivos que cambien los hábitos y conductas de comportamiento en la vía. Y sí, me estoy refiriendo a cómo a través del precio podemos empezar a generar una conciencia, una mayor conciencia en los individuos. Ya sucede en los seguros voluntarios. El famoso bonus malus es una práctica común en ese seguro, pero en el seguro obligatorio todavía mantenemos un espíritu de mutualidad en donde los buenos riesgos tienen que pagar por lo que están generando los malos riesgos y entonces no hay ninguna, digamos, ninguna responsabilidad derivada adicional del hecho de que yo me comporte mal en la vía porque siempre hay alguien que va a pagar, porque el vecino que es buen riesgo, ese va a pagar. Entonces, ¿cómo buscamos introducir unos mecanismos adicionales para que el seguro pueda introducir incentivos adecuados en la conducción? ¿Cómo incorporamos los elementos de los vehículos seguros al seguro obligatorio? ¿Cómo promovemos el cambio de la flota vehicular de nuestros países para que tengan mejores instrumentos de seguridad, mejores sistemas de frenos, mejores airbags, mejores sistemas antivolcamiento, detectores de velocidad y de proximidad para que mi vehículo frene en la medida que el de adelante frene y así evitar la colisión por alcanzamiento, etcétera? Y cómo a través del seguro podemos premiar o podemos generar incentivos para que nuestros países prefieran ese tipo de flotas vehiculares y no vehículos usados o vehículos de segunda estrellados en otros países que puedan ser importados en mi país. No estoy hablando de decisiones fáciles, pero sí estoy hablando de propuestas para que reflexionemos sobre qué es lo que queremos más adelante en nuestros países. De nuevo, infraestructura segura, ya lo mencioné con gestión institucional, cómo a partir de la data podemos hacer intervenciones de política pública en puntos específicos de las ciudades que mejoren la calidad del pavimento, que mejoren una intersección vial, que mejoren un paso seguro en zona escolar, etcétera, etcétera. Y claro, atención de víctimas, que es tal vez el rol que más conocemos desde la perspectiva aseguradora, porque es la administración de ese siniestro y del pago por la atención de las víctimas según lo requiera. Ese diagnóstico también hizo comparaciones de nuestra región con otras partes del mundo y una realidad de puño es que el número de vehículos no necesariamente implica mayor riesgo en la vía. Si ustedes comparan América Latina, que tiene una tasa de motorización de 362 por cada 1000 habitantes, con una Europa que tiene 490, o con el mismo Japón que tiene 591, pues uno esperaría que las tasas de mortalidad entonces tuvieran también un comportamiento directamente relacionado. Y aquí lo que hay es una relación inversamente proporcional. La tasa de mortalidad en América Latina en la última medida es del 17.8 y en los países de Europa y en Japón, fíjese, es 3 o 4 veces menor que la que registra nuestra región. Luego, debemos hacer una reflexión importante de cuál es la composición de flota vehicular que tenemos y cómo esa flota vehicular ingresa bajo unos parámetros y unos estándares de seguridad. No se trata de impedir la venta de determinado tipo de vehículo, se trata de buscar o promover que ese vehículo tenga las mejores prácticas de seguridad para que cada uno pueda escoger bien al momento de comprar los seguros. También tiene una revisión histórica de cómo ha sido la creación de los seguros obligatorios en la región, cómo han ido transformándose esos seguros. República Dominicana desde el 55 tiene una ley con un seguro de responsabilidad civil para vehículos. Brasil lo incorporó en el 69 y después en el 74 lo convirtió al DPVACI.
el seguro de Costa Rica introducido en el 73, cómo Costa Rica está buscando en este momento introducir mejoras a ese seguro en su calidad, digamos, de pionero en la región. Y así ustedes van viendo cómo los países han ido incorporando la regulación. Tal vez algunas advertencias acá. Encontrarán que hago mención a El Salvador, Guatemala y México como países donde se encuentra algún tipo de seguro obligatorio. Debo mencionar que en el caso de El Salvador, pues no se dio la reglamentación y por tanto todavía no tiene un enforcement como tal. En Guatemala, el seguro que está mencionado aquí se refiere a un grupo limitado de vehículos que transitan entre un municipio y el otro. Y en el caso de México, se refiere a un seguro que se limita a atender los siniestros que ocurran en caminos, puentes o vías federales y no tiene, digamos, el concepto de universalidad que uno quisiera para poder atender a todas las víctimas de siniestro de tránsito. Por lo tanto, desde la perspectiva de Modernos Seguros, esos tres países son considerados como países donde todavía no existe un seguro obligatorio en plenitud como tal para poder pensar en un instrumento que nos mejore la situación de seguridad vial. En la revisión que hicimos en Modernos Seguros encontramos distintas formas de organización del seguro obligatorio. Hay seguros obligatorios tipo accidentes personales, especialmente enfocados en atender las lesiones personales, la muerte o las incapacidades permanentes de las víctimas. En el caso de incapacidad permanente se refiere a unos montos muy pequeños. Por supuesto, no podemos pensar en sistemas de pensiones porque eso implicaría unos costos de seguro que desbordarían la capacidad de compra, pero sí una pequeña instancia que permita de alguna manera solventar la situación que requiere una persona que ahora ha quedado en situación de discapacidad. Y ahí hay una primera inquietud, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos ampliarlo? ¿Cómo podemos garantizar un sano equilibrio para que esa persona que ahora se le ha cambiado su vida y está en situación de discapacidad tenga una reparación tal que le permita adecuarse a su nueva forma de vida? Piense solamente en el cambio que tiene que hacer en su casa para permitir que una silla de ruedas entre al baño, solo por poner un ejemplo. Hay otros seguros, hay otros países que han adoptado el seguro de responsabilidad civil y como tal el elemento de culpa es muy importante en ese contexto, cómo las instituciones están coordinadas para que una vez suceda el siniestro de tránsito, las instituciones resuelvan rápidamente quién es el responsable de ese siniestro de tránsito y por tanto la aseguradora pueda pagar el siniestro según corresponda. Y hay el caso de Ecuador, que inició como un seguro de accidentes personales, pero luego lo transformó en un sistema de pago por atención de víctimas de siniestro de tránsito, que es más un fondo, más que la administración de un contrato de seguros como tal. Si se compara el seguro obligatorio desde la perspectiva de la tarifa, ustedes encontrarán que algunos tienen tarifa regulada y otros libres. Y cuando hablamos de tarifa regulada, que son los de colores azules, hay países que tienen tarifas fijas, tarifas mínimas, tarifas máximas, es decir, hay unas distintas modalidades eh, que se pueden adoptar y que habría que revisar cómo convertimos esos instrumentos en unos generadores de incentivos de buen comportamiento. Y por último, si analizamos los países vistos desde la perspectiva de cobertura, tenemos, repito, países en donde no hay seguro obligatorio, es decir, las víctimas están expuestas, llamémoslo a su suerte o a su capacidad económica o a la capacidad de la justicia para determinar quién es el responsable y por tanto que ese responsable pague por las atenciones que requiere la víctima. Hay países que tienen coberturas limitadas a lesiones personales, muerte e incapacidad permanente, y hay países que incluyen adicionalmente daños materiales. En todos los países, Modernos Seguros ha encontrado oportunidades de mejora, y eso es lo que quiere trabajar Modernos Seguros. Modernos Seguros no es una consultoría fría desde un computador, sino que se remanga, va al país y construye de manera colaborativa con los actores públicos y privados para poder mejorar la situación de seguridad vial a partir del seguro obligatorio. En nuestro caso decidimos que la última forma de organización era más adecuada para los objetivos que queríamos. Tuvimos entonces a los países que no tienen seguro obligatorio en un grupo, aquellos que tienen cobertura limitada a lesiones personales en otro y aquellos que incorporan daños materiales en otro grupo, de tal forma que podamos generar recomendaciones de política pública aplicables a cada caso. Y en cada uno de esos grupos escogimos un país piloto en donde pudiéramos hacer las intervenciones ya presenciales. En el caso del grupo 1, Paraguay y El Salvador son los países en donde se adelantan actividades. En el caso del grupo 2, Costa Rica es con quien estamos trabajando y en el caso del grupo 3, República Dominicana es el país en donde esperamos que próximamente podamos iniciar actividades una vez el nuevo gobierno ya haya definido las prioridades en materia de seguridad vial y esperamos que podamos reactivar nuestras actividades con ellos. No me voy a detener mucho en esto, pero Modernos Seguros tiene mucha información, tiene mucha data. Aquí hay un ejemplo de recopilación de las principales cifras
en materia de seguridad vial y seguros para los países que no tienen seguro obligatorio. Si ustedes se dan cuenta, el índice de penetración de primas del sector como un todo frente a la economía pues es relativamente bajo, está por debajo del 2%, y cómo a partir del seguro obligatorio hay una posibilidad de generar mayor penetración hacia la población, hacia la compra de seguros, hacia la conciencia del aseguramiento como una instancia de administración de riesgo mucho más adecuada, si se quiere, para poder superar cualquier contingencia que se llegue a presentar. Coincidencialmente son países en donde estamos viendo un incremento en la participación de las motocicletas en esa flota vehicular de manera importante. En el caso del grupo 2 pasa algo similar, tal vez destacar a Chile, que tiene una penetración mucho más grande, la seguridad social allá tiene un peso muy importante y eso hace que sus números sean más grandes comparados con los del resto de la región, pero repito, en todos los países observamos oportunidades de mejora. Y en el caso del grupo 3, tal vez una situación que nos llamó la atención fue la dificultad para acceder a cierta información. Yo quisiera ya en un espacio más adelante tener la posibilidad de hablar con las personas de la Superintendencia de Nicaragua que nos acompañan el día de hoy para poder revisar un poco las cifras, cambiar estos ND y volver los números que nos permitan comparar la situación de Nicaragua con los demás de la región. Y lo mismo para otros países donde no fue tan fácil acceder a la información, de tal suerte que aprovechemos esas cifras que se generan a partir de los seguros y del sector asegurador en la materia de toma de decisiones de política pública. Ya mencioné cuáles son los países en donde estamos teniendo presencia en este momento. Hay trabajos muy importantes que están derivando en la discusión en Congreso de leyes que buscan crear seguros obligatorios. En el caso de Costa Rica, se ha finalizado una etapa de construcción colaborativa donde se busca mejorar ese SOA que hoy en día tiene Costa Rica, cómo se le puede incorporar una cobertura de daños materiales, cómo se puede incrementar la cobertura de gastos personales, cómo buscamos un sistema de precios que nos permita introducir incentivos de buen comportamiento. Y algo que voy a dejar aquí, una semillita publicitaria, es en este momento Modernos Seguros se está aplicando a unos recursos adicionales del BID para trabajar en baremos de salud. Creemos que esa es una herramienta fundamental para un trabajo adecuado en materia de seguros, de tal suerte que la interacción entre quien pretenda una indemnización por siniestro y la aseguradora sea mucho más fácil, mucho más transparente, menos probabilidad de fraude, mayor diligencia en el pago del siniestro, etcétera, etcétera. Muy rápidamente, ¿qué aprendimos en nuestra revisión? Lo primero es que hay diversos instrumentos que pueden ser apropiados por nuestros países para mejorar los seguros. Si el CIRAS en Colombia es un sistema de información para el reclamo del siniestro, ¿cómo podemos generar un aviso de siniestro con una calidad de data que nos disminuya la probabilidad de fraude, que nos mejore la capacidad de acción de los actores para hacer un uso eficiente y adecuado de los recursos? No se trata de pagarles a los hospitales todo porque sí, tampoco se trata de ahogarlos y no pagarles lo que requieren en la atención de las víctimas. Finalmente, los hospitales son un jugador muy importante en la atención de las víctimas y en ese sentido hay que reconocer o hay que honrar el pago de los costos en que se incurra por la atención de las víctimas. Pero queremos una situación balanceada, una situación racional, una situación que busque ciertas economías de tal suerte que mantengamos los niveles de los costos del seguro y de la prestación de servicios médicos en números que el país tenga la capacidad de absorber. No podemos pagar una atención médica de $1 millón por cada víctima, sería ideal, sería extraordinaria, pero pues eso implicaría costos de seguros absolutamente inmanejables. El Baremos en España nos ha animado a proponer justamente el baremo de tarifas de salud, que es el que les estaba mencionando, incorporación de algunos instrumentos para modificar el sistema del pricing que hoy en día tenemos, por ejemplo, el sistema de bandas cambiarias que observó Colombia a finales de los 90 para el manejo de la tasa de cambio y cuál era el precio que se definía para ese dólar versus el peso colombiano, o sistemas de Pay as you drive, Pay as you speed, como los tenemos en el Reino Unido, en Australia, en Japón o en Estados Unidos, de tal suerte que el costo del seguro esté asociado a otras variables, o como en la medida en que reconozcamos esas ADAS, esos instrumentos de seguridad vial, podamos introducir unos incentivos adicionales, un menor costo, porque posiblemente la severidad de las lesiones de los ocupantes de esos vehículos van a ser menores. En la medida en que yo tenga airbags, 6 airbags, los frontales y los laterales y sistemas antivolcamiento, pues los ocupantes del habitáculo, quienes están dentro del vehículo, van a sufrir menores lesiones frente a una persona que no tenga ese tipo de seguridad. Entonces, ¿cómo esos vehículos deberían tener algún, digamos, trato diferencial frente a un vehículo que no tiene esos vehículos, que no tiene esos componentes de seguridad? Disculpen.
Otros mecanismos es cómo promovemos instancias como el conductor elegido o el conductor designado, y es básicamente metodologías para retirar a un conductor que ha consumido licor y lo reemplacemos por alguien, bien del mismo grupo familiar o el mismo grupo de amigos que salió a la fiesta, o bien porque la aseguradora pone un conductor que va a recoger a esa persona a una hora y a un lugar determinado y lo lleva en su vehículo hasta la casa, y cómo eso nos disminuye los siniestros, generando, digamos, relaciones virtuosas. El bonus malus, similar al pay as you drive, pay as you speed, pero la diferencia es cómo introducimos un sobrecargo o una reducción en función del comportamiento de la persona. Y un ejemplo de Japón que particularmente me llama mucho la atención y son los certificados limpios de conducción, que es básicamente un documento que emite la aseguradora en donde señala que un determinado vehículo no ha estado involucrado en siniestro de tránsito, y eso le da beneficios para otras cosas, por ejemplo, el precio de la gasolina, mejores tasas de interés al momento de comprar un vehículo nuevo, o en el caso de Japón, que incluso los taxistas, quien quiera tener permiso de conducir un taxi, deben tener certificados limpios de conducción si quieren operar el siguiente año su vehículo taxi. Entonces, son distintas ideas, son distintos ejemplos. ¿Cuáles son las mejores que se pueden incorporar en nuestros mercados y cómo lo podemos trabajar? Es parte de la mecánica que tiene Movernos Seguros. ¿Cómo damos la discusión en cada una de ellas? ¿Cómo vamos a ese, llamémoslo, supermercado, donde tenemos todas estas opciones y vemos cuál es la caja que mejor se adecua a nuestra necesidad? ¿Queremos un galón de leche o queremos solamente un litro de leche? ¿Queremos leche entera o queremos leche descremada? Cada país tiene sus particularidades, pero digamos que las opciones ya están planteadas en el mercado. Aquí hay algunas recomendaciones generales que hemos dado para los países. Voy a pasar muy rápidamente por ellas porque seguramente ya lo han escuchado. Pero insisto, tal vez el más importante es calidad de la información. Y en eso quiero reiterar la importancia del rol de las aseguradoras. Las aseguradoras son compañías que administran riesgo, y la administración de riesgo requiere información. No son tomas de decisiones alborotadas, no son tomas de decisiones intuitivas, no. Esto requiere el análisis de una data, la captura de una data, el procesamiento de una data, cómo cierta data pueda ser aprovechada y pueda ser utilizada en la toma de decisiones de política pública, cómo podríamos buscar el apoyo a la financiación de programas de seguridad vial a través de las agencias de seguridad vial o a través de los ministerios o de la entidad que sea responsable por el programa de seguridad vial, cómo tenemos un organismo líder en materia de seguridad vial. Hemos encontrado países donde esa seguridad vial se dispersa en 4 o 5 instituciones, y entonces mi institución llega hasta aquí y luego viene el rol del otro, y cómo coordinamos, eso es un enredo, perdónenme, pero eso es un enredo. Y voy a destacar las mesas de trabajo concertadas, que se convirtió en uno de los pilares para Movernos Seguros. Yo les decía al inicio que buscamos coordinar esfuerzos, buscamos trabajar de manera comunada, mancomunada, instituciones públicas y privadas, cada uno desde su rol, cada uno con sus incentivos, cada uno con sus intereses, pero cada uno aportándole un pedazo de su experiencia y de su conocimiento en beneficio del país como un todo. ¿Qué quiere Movernos Seguros? ¿Qué está promoviendo Movernos Seguros? Pasar de un esquema en donde hay una ausencia de cobertura de víctimas a un esquema que idealmente pudiéramos llamar reparación integral de la víctima. Sé que eso es muy grande, sé que eso es gigante, pero en la medida en que mejoremos la reparación a las víctimas, podremos tener una mejor calidad de vida, podemos cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible que mencioné al principio de mi presentación. Y somos conscientes que para lograr dar ese tránsito se necesitan 3 pilares fundamentales en el trabajo y en la construcción de tejido social, llamémoslo. Lo primero es que cualquier propuesta que queramos discutir debe ser políticamente viable. No tiene sentido llevar un planteamiento de un seguro obligatorio que me ofrezca, en caso de indemnización de muerte, la suma de $5 millones, porque el costo de ese seguro sería absolutamente inviable, y nadie en sano juicio en nuestra región va a permitir que un seguro cueste $5.000 o $10.000 al año. Eso no va a pasar. Lo segundo es que las propuestas deben ser técnicamente viables. Y aquí estamos hablando de la perspectiva aseguradora. Tienen que tener la rigurosidad que siguen las compañías de seguros para poder hacer un instrumento técnicamente viable. No puede ser una solución cortoplacista con unos precios, llamémoslos ficticios, para satisfacer los anhelos de las personas. No, debe tener todos los elementos que tiene un contrato de seguros, estudios actuariales, debe tener sus niveles de reservas adecuados. Si es posible, debe tener un esquema de reaseguros que permita complementar la actividad de administración de riesgos, etc. Es decir, hay que tratarlo como un seguro porque de eso estamos hablando. Pero también tienen que ser socialmente deseables.
Si le vamos a ofrecer a nuestros conciudadanos una cobertura de $500 para gastos médicos, perdónenme, pero con eso no hacemos mucho. Tampoco podemos irnos a los $5 millones. Entonces, ¿cuál es la cantidad de cobertura ideal que debería tener nuestro país? ¿Cuál es la cantidad de cobertura que mejor se adecua a la realidad económica, política y social de nuestro país? Ese es un elemento fundamental. Por eso en las mesas de trabajo colaborativas buscamos la participación de todos los actores para que cada uno pueda opinar y podamos ponernos en el sombrero del otro y pensar por un momento, si yo fuera víctima de siniestro de tránsito, ¿qué es lo que necesito? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto anhelo? Pero ¿cuánto estoy dispuesto a pagar? ¿Y cuánto estoy dispuesto a entender que esto se requiere? Entonces, esos tres pilares son fundamentales y en la introducción de esta mañana nos dejaban ese reto. ¿Cómo convertimos un instrumento que hoy en día se percibe como frío, como lejano, como ausente, perdónenme, como un negocio de las aseguradoras, para que sea entendido como un instrumento vivo de la seguridad vial, que tenga el reconocimiento que deben tener las compañías de seguros por la administración de su riesgo? Aquí no podemos llamarnos a cosas que no son, es decir, el hecho de administrar un seguro debe tener incorporado un elemento de utilidad, pero debemos aprovechar ese expertise, ese conocimiento, ese manejo de las compañías de seguros, de tal forma que ellas también puedan lucirse y puedan mostrar cómo esas situaciones o esas creencias que a veces hay en el mercado de la actuación de una compañía pueden ser leyenda urbana, y más bien como tenemos es un socio estratégico que permita mejorar la condición de una persona en caso de siniestro de tránsito. Con esto y para ir ya cerrando mi presentación, lo que estamos diciendo es que los seguros le pueden aportar a la seguridad vial de manera concreta, desarrollando productos que promuevan hábitos seguros en la vía. Y eso implica la participación de todos los que están acá. El actuario tiene que estar acá, el regulador tiene que estar acá, la cabeza del equipo financiero, la cabeza del equipo legal, los hospitales tienen que estar acá. ¿Cómo vamos a desarrollar productos que promuevan hábitos seguros en la vía? ¿Cómo logramos captar algunos recursos que puedan ir dirigidos de manera directa a programas de seguridad vial? Entiéndanme la dificultad con este planteamiento. Les dije al inicio de mi charla, a través del ejercicio que hicimos, que nosotros los humanos no percibimos el riesgo adecuadamente, pero es necesario acompañar programas de seguridad vial que vayan introduciendo el mensaje y que vayan generando la conciencia que se requiere para que cuando yo asuma la actividad de conducir entienda que es una actividad peligrosa y que cada vez que yo suba a mi hija al vehículo la estoy exponiendo a un riesgo. No quiero ser fatalista, no estoy diciendo que el mundo se va a acabar mañana, estoy siendo realista. Cada año tenemos un número muy importante de siniestros de tránsito. Si no nos ponemos el cinturón de seguridad, la lesión puede ser más grave de lo que hubiera sido si no hubiera puesto el cinturón de seguridad. Piensen si ese niño sale disparado por la ventana por no tener un sistema de retención adecuado. De nuevo, no quiero ser fatalista, pero sí quiero llamar a la sensatez al momento de pensar en seguridad vial. ¿Cómo generamos información oportuna y de calidad? Uno de los retos de Movernos Seguros fue lograr capturar muchas de las cifras que necesitábamos para poder medir, para poder cuantificar, para poder hacer ese análisis estadístico comparativo. Bueno, las compañías de seguros son un socio estratégico en la administración de información. ¿Cómo podemos colaborar con esa información de una manera tal que la política pública esté tomada no en decisiones del momento, no por la voluntad de un dirigente en particular, sino porque la situación nos demuestra que este es el punto que tenemos que intervenir, que esta es la mejora que debemos hacer y que al hacer esa mejora hemos reducido X número de siniestros de tránsito y hemos salvado Y número de vidas porque no se siniestraron acá. Y finalmente, ¿cómo garantizamos un sistema de indemnización que le permita a las víctimas un proceso de reparación adecuado? ¿Cómo estamos contando en nuestros países con un seguro cuya cobertura realmente responda a la necesidad de lo que hay? En el caso de Colombia, que es un seguro que tiene una cobertura en gastos médicos cercana a los 15 o 18 mil dólares, más o menos el 95% de las personas que sufren un siniestro de tránsito requieren únicamente el seguro obligatorio de accidentes de tránsito para atender las necesidades médicas que requirieran. Eso quiere decir que queda ese colateral, ese 5% de la cola por allá de la derecha, que requiere un sistema complementario, y entonces cómo ya nos enfocamos en atender ese 5%, pero el 95% quedan allá atendidos de manera directa con el seguro obligatorio. Y finalmente, me voy a sumar a las palabras de quienes muy amablemente presentaron este espacio para hacer una reflexión adicional. Les decía que por primera vez estamos abordando de manera directa la participación de los médicos, de los centros de salud, de los hospitales, de un ministerio de salud en materia de seguridad vial.
Pero la reflexión que les quiero dejar es que ellos no son los únicos que están hablando en materia de seguridad vial. Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo a partir de los seguros obligatorios podemos aportar en otras situaciones que igualmente quieren ser atendidas desde los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, cómo a partir del seguro obligatorio podemos mejorar el medio ambiente. ¿Sí? El seguro obligatorio puede ser un instrumento adecuado para poder disminuir el nivel de contaminación por vehículos detenidos en la vía, esperando que se resuelva un trancón, un taco, no sé cómo lo llaman en su país, un obstáculo, porque hay un choque simple y las dos personas están discutiendo porque se rayó el vehículo y no saben si el daño cuesta $100 o $1000. Y mientras tanto tenemos una fila de vehículos detenidos en la calle, trancados, con el motor prendido, consumiendo gasolina, porque los dos señores allá adelante tuvieron un rayón en sus latas. Entonces, ¿cómo el seguro obligatorio podría mejorar el medio ambiente? ¿Cómo me disminuye los tiempos de trayecto? Volvamos al mismo ejemplo del trancón. Oye, llevo 1 hora esperando poder sobrepasar ese trancón, pero los señores no mueven sus vehículos porque no llegan a un acuerdo. ¿Cómo reducimos el consumo de gasolina a partir de los seguros obligatorios de vehículos? ¿Cómo le podemos mejorar la situación al seguro obligatorio de vehículos de tal suerte que podamos tener impactos más allá de los evidentes en este momento? Y de esa manera tendríamos un seguro obligatorio que se encarga de manera muy importante en los aspectos de prevención y que además contempla tanto la reparación como la compensación que requieren las víctimas. Soñando en este escenario que he planteado, entonces los objetivos de desarrollo sostenible a los que estaríamos trabajándole desde la seguridad vial ya no se limitan a los 4 iniciales, que son muy importantes, sino que además estaríamos incidiendo de manera positiva en la mejora en la eficiencia energética y en el uso de los hidrocarburos de nuestros países. Reduciríamos impacto ambiental en la calidad del aire, haríamos uso eficiente de recursos naturales, podríamos adoptar medidas relativas al cambio climático. Es decir, el seguro obligatorio es mucho más que solamente pagar por el hospital de una víctima de siniestro de tránsito. El seguro obligatorio es un instrumento vivo de la seguridad vial que además puede incidir en la financiación y el fortalecimiento de los sistemas de salud y que puede mejorar la calidad de vida de las personas a través de uso adecuado de hidrocarburos, mejora en el medio ambiente y en el uso de nuestros recursos naturales. Con esto en mente, quiero reiterar el agradecimiento por la invitación a participar en este espacio y Sergio, quedo abierto a todas las preguntas que puedan tener nuestros participantes. Bueno, muchísimas gracias Ricardo y felicitaciones por la exposición. Les vamos a ir pidiendo también a todos que puedan ir haciendo consultas vía chat y también sus reflexiones, sus conclusiones, ¿no? Tenemos un par de preguntas, Ricardo. Comenzamos. ¿Cuáles son los principales actores, tomadores de decisiones, que se deben involucrar para una implementación exitosa del seguro obligatorio de accidentes de tránsito? ¿Y bajo qué premisa fundamental? La experiencia que hemos tenido en Movernos Seguros es buscar la participación de todos los actores de la seguridad vial, especialmente en cabeza de esas organizaciones. Estoy hablando del ministro de Transportes, estoy hablando del ministro de Salud, estoy hablando de la cabeza del Banco Central, de la Superintendencia Financiera, pero también estoy hablando de los presidentes de los gremios de seguros, de los presidentes de las compañías de seguros, de los presidentes de las asociaciones de clubes de vehículos, el Automóvil Club de Colombia, el Touring Club del Paraguay, en fin. También la participación de las víctimas. ¿Qué sociedad representa a las víctimas? Y en la medida en que logremos tener a todas las personas sentadas en la mesa, podemos tener un conversatorio, una serie de talleres en los cuales podamos construir las soluciones que mejor se adecúen al país. No se trata de decirles, ustedes deben hacer A o B. Se trata de que el país por sí solo vaya encontrando las situaciones que mejor se adecúan. Eso ha sido muy exitoso en El Salvador y en Costa Rica, y mediante esta metodología hemos avanzado de manera muy importante en esa solución. Y tal vez es eso. En su momento tendremos que involucrar al Congreso de la República, sin duda, porque habrá algunos cambios legales que introducir, pero en la medida en que tengamos un proyecto de alguna manera suficientemente discutido, abiertamente discutido, que cuente con la participación de todos, que genere esa red social, creo que somos más exitosos que si simplemente buscamos imponer el deseo de uno sobre el otro.
Perfecto. Ricardo, eh, en su experiencia, ¿qué país tiene una mejor política de importación de vehículos si pensamos en la seguridad vial? Preferiría no mencionar nombres de países en particular, más bien preferiría hablar de los criterios que deberíamos tener como países para efectos de considerar una renovación de la flota vehicular. Aquellos países en donde se están mm, exigiendo mayores elementos de seguridad. Hemos logrado demostrar que el concepto del precio no es, como lo quieren hacer ver los vendedores de vehículos, el diferencial. La competencia de los vehículos debería estar enfocada en la seguridad vial, en cómo mi vehículo tiene cada vez mejores instrumentos de seguridad vial. Y observamos que tanto en África como en América Latina hay muchos países que permiten la importación de vehículos que han sufrido siniestros en otros países, que son vehículos de segunda, que no tienen elementos de seguridad o que incluso han sido intervenidos por personas que no necesariamente tienen el expertise para proveer vehículos seguros. Y en la medida en que nuestra flota vehicular tenga aparatos, tenga vehículos que no provean seguridad tanto a los ocupantes como a los terceros, será muy difícil disminuir los números de siniestros. El hecho de que los frenos fallen de repente porque el cable se soltó, el hecho en el que yo me distraiga como conductor y mi vehículo no me ayude a frenar, no me dé una alarma indicándome que el vehículo de adelante frenó, pues nos genera tareas más complicadas. Y hoy en día la tecnología ha avanzado mucho. Dicen que el costo de los vehículos se aumentaría de manera importante y eso no es cierto. La experiencia de Latinemcap ha demostrado lo contrario. Hay vehículos que se venden en España con todos los elementos de seguridad y si se le compara con el mismo vehículo sin elementos de seguridad en América Latina, el de España es más económico. Perfecto, Ricardo. Em, Nos consultan, te agradecen por la presentación. ¿Qué programas de seguridad vial han implementado con éxito medible? Movernos Seguros empezó en el año 2017 y me encanta la pregunta porque hay que separar los indicadores de éxito. Hay unos indicadores de gestión, hay unos indicadores de resultado y hay unos indicadores de impacto. Nosotros queremos apostarle a los de impacto. El problema de los indicadores de impacto es que nos va a tomar varios años en poder medir qué tan exitosos fuimos y además es muy difícil separar las correlaciones que hay entre las acciones de seguridad vial desarrollados por una institución y las acciones de movernos seguros. Pero les voy a hablar de indicadores de resultado. Hoy en día, Costa Rica ha avanzado de manera contundente en la presentación de propuestas que permitan mejorar el SOA de ese país, que implicaría la incorporación de nuevas coberturas y el mejoramiento de las actuales. Hoy en día, El Salvador ha avanzado en una discusión conjunta que busca la creación de un seguro obligatorio. Hoy en día, el Paraguay tiene un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso de la República para volver a crear un seguro obligatorio en beneficio de las víctimas de siniestros de tránsito. Esos son de resultado. El impacto, invítenme a una charla como esta en un par de años y yo les cuento. Perfecto, Ricardo. Bueno, abusando un poco de tu cordialidad, vamos a hacerte la última consulta. ¿Cómo se reduce el impacto ambiental por calidad del aire? Si pudieras ampliar un poco sobre este objetivo. Es una de las invitaciones que estamos haciendo a partir de lo que hemos aprendido de nuestros propios países. Y en esto yo quiero reconocer que América Latina tiene mucho que aprender de América Latina. Mm, Y repito, me voy a poner en la situación del tráfico de nuestras ciudades. Pensemos por un momento ese motor que está trabajando en un día caluroso y que ya no tiene que utilizarse durante media hora, sino durante 2 horas porque tuve un trancón, porque todos salimos a la misma hora y tomamos la misma vía, como esa contaminación que genera ese motor, pues hace eh, que por el hecho de tener un siniestro de tránsito, yo tuve que utilizar más gasolina y la consumí. Hay una reflexión profunda en términos de los vehículos eléctricos y las nuevas modalidades de energía. Digamos que todavía estamos muy prematuros en nuestros países para pensar en hacer una conversión
a los vehículos eléctricos, pero que nos quede la reflexión, permitámonos soñar si algún día deberíamos tener unas redes eléctricas que nos permitan pasar de combustibles fósiles a combustibles limpios. ¿Y eso qué implicaciones tiene en materia de adecuaciones de infraestructura, de redes viales, o si preferimos, por ejemplo, transportes masivos? ¿No será que de pronto deberíamos desestimular la utilización del vehículo y le proveemos a las ciudades sistemas de transporte masivos con energías limpias, un metro, un sistema de tren eléctrico? Es decir, queda la reflexión abierta. Lo que sí sabemos es que el seguro obligatorio, si uno logra que las dos personas que han tenido un siniestro choque simple, ¿de acuerdo? Se rayó el vehículo, rayamos la puerta. Si el seguro obligatorio tiene una estructura tal en donde las dos personas, por ejemplo, toma una foto del daño, se la envía a las compañías de seguros y se retiran del lugar del hecho, aliviaste el trancón y le dejaste la tarea a las compañías de seguros para que ellos evalúen quién es el que tuvo la culpa y qué tan grave fue el daño. No tenemos que esperar al policía a que llegue, a que nos imponga un comparendo o un informe policial y diga el rayón es de tantos centímetros y el vehículo A estaba a tal distancia. No, hay muchas formas de aprovechar la tecnología de tal suerte que con el uso del seguro de vehículos podamos llegarlo a dar. Sé que Costa Rica ha trabajado mucho en cosas de este estilo y yo los invitaría a que conociéramos esa experiencia. Colombia tiene algo, pero creo que la puesta en marcha que le viene haciendo el sector asegurador de Costa Rica es un buen ejemplo para los demás países de la región. Excelente, Ricardo. Y bueno, ya están comenzando a felicitarte y agradecerte por el chat. Muy interesante la exposición. Definitivamente que la normativa en nuestros países debe enfocarse en prevención, reparación y compensación. Es un tema integral. Así que bueno, agradeciendo finalmente a Ricardo por esta brillante intervención, tenemos también vamos a proceder al cierre de la jornada, una jornada intensa, Leslie, y también a Esilda. No sé quién va a hablar, quién de ustedes quiere comenzar, Esilda o Leslie. A ver, vamos a ver el tema del micrófono. Silda, si quiere, adelante. Bueno, definitivamente una extraordinaria jornada en el día de hoy. Muchas gracias, Ricardo. Yo creo que de estas 3 jornadas nos queda algo claro. La innovación la tenemos aquí, como ya sabemos. Sin embargo, hay temas que no cambian. Y de alguna manera, en las charlas del día de hoy, se ha comprobado que el rey sigue siendo el asegurado. Nos debemos al asegurado y todo lo que haya en función de la innovación, de los nuevos productos, tienen que ir mirando hacia ese cliente nuestro. También hacia la rentabilidad de nuestras empresas. Me encanta, Ricardo, que todo lo que hemos conversado en esta mañana y en esta última charla también nos lleva a pensar en los hábitos de consumo, en cómo mejorar nuestro medio ambiente. Todos son temas que de alguna manera miran hacia el hoy y hacia el futuro. Gracias nuevamente a los 3 expositores y igualmente sé que Leslie lo va a decir, pero no se pierdan las charlas de mañana. Las charlas de mañana van a estar excelentes porque están muy bien encadenadas. Mañana vamos a ver algo que es prioritario y tiene que ver con los riesgos que hay en la era digital. Invito a todos los oficiales de cumplimiento de todos los países a que no se pierdan esas primeras 2 charlas que van a haber mañana y evidentemente nuestro socio estratégico que es el reaseguro, un tema también fundamental que vamos a ver mañana. Así que Leslie, adelante. Muchas gracias, Cecilda. Coincido con usted en el sentido que las charlas que tuvimos el día de hoy recogen la esencia del objetivo fundamental del sector asegurador de velar por el bienestar de sus asegurados, el bienestar de la población de nuestros países y de contribuir en la dinamización de la economía y del desarrollo y crecimiento de nuestros países a través
de la seguridad que proveen y la protección que proveen a los capitales y a las personas. El día de mañana conversaremos sobre cómo podemos a nivel interno gestionar también nuestro propio riesgo en la consecución de esos objetivos. Y como les comentaba también Esilda, los esperamos mañana en esta transmisión de la segunda parte de este primer encuentro regional de seguros que con mucho esfuerzo y pensando también en cómo podemos contribuir a generar conversaciones de valor, hemos organizado para todas nuestras afiliadas. Así que nuevamente muchas gracias a todos los participantes, los esperamos mañana. Y Ricardo, muchísimas gracias, siempre es un gusto contar con tu participación. Gracias Silvia, gracias Sergio. A ustedes, gracias por la Gracias, invitación. Sergio. Bueno, muchísimas gracias. Con esto damos por finalizado. Por favor, no se olviden del día de mañana. En el mismo horario vamos a tener las otras conferencias. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Ahí vamos a dejar un par de segundos el chat. Ahí están agradeciendo. Guadalupe de León, muchas gracias. Muy excelente ponencia. Isabel Pinzón, muchas gracias. Eric Jonathan también nos da las gracias. Y bueno, Damián Ramírez, muchas gracias por la magistral presentación. Feliz tarde a todos. Belkis Moreno, excelente iniciativa, muy pendiente desde Seguro Sura. Muchas gracias, excelente charla. Carolina Espinosa. José Rogerio desde Inicer, Nicaragua. Roy, muchas gracias, feliz día. Bueno, ahí están dando todas los agradecimientos y las felicitaciones. Así que bueno, listo. Leslie, Silda y Ricardo, damos por finalizado y procedemos a cerrar la sala. Un feliz día para todos, que estén muy bien. Gracias, chau, Hasta chau. luego.